Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta charla coloquio con el periodista Andrea Ricci, aquí a mi derecha. Una actividad, como sabéis, organizada por el Foro Tender Puentes en el intento de fomentar el diálogo con la realidad social y política de la sociedad, buscando el diálogo democrático y una reflexión profunda. Y sobre todo compartir, porque para eso estamos hoy aquí, vamos a poder compartir entre todas y todos lo que pensemos, lo que nos haya salido de la lectura del libro, los que lo hayamos hecho, o la invitación a leerlo, los que todavía no lo habéis hecho, ¿verdad? Y todo desde esa realidad que pretendemos formar entre todas y todos, más humana, más social, desde valores profundamente humanos como el diálogo, la tolerancia activa, la solidaridad con los excluidos, la interculturalidad, la interreligiosidad. Bueno, como os digo, nos acompaña el periodista del País, Andrea Ricci. Después de hacer una lectura de su texto, yo tengo que decir que no es fácil escribir desde la resistencia, como hace Andrea, y mucho menos desde la resistencia intelectual, porque parece que vivimos en una sociedad marcada por unos patrones que nos impiden ser críticos con esa realidad, y eso es peligroso. Porque es una opción política que se enfrenta a una realidad geopolítica realmente contraria al pensamiento de quien se atreve a ello. Y generalmente quien se atreve a ello tiene las de perder. Por eso el libro de Andrea Ricci es especialmente necesario en este tiempo. El autor nos plantea desde esa resistencia intelectual un desafiante reto que nos hace repensar en qué mundo vivimos. Si es que se llama vida al sufrimiento de 2 millones de gazatíes o de 5 millones de ucranianos, por ejemplo. La era de la revancha, que así se titula el libro, es una herramienta que Andrea pone en nuestras manos para hacernos madurar la idea de que sí es posible otro mundo diferente a este que parece que se encuentra al borde del catastrofismo, pero que el texto nos deja claro que sí que hay esperanza. Eso sí, esperanza detrás de muchos desafíos. Pero este ensayo nos permite reflexionar y descubrir miras más altas de lo que la línea de nuestra mirada tiene para descubrir caminos que explorar, para desde esa resistencia dar respuestas sociales y políticas a un mundo en continuo cambio. Andrea es un periodista romano. Suena fuerte lo de romano, ¿eh? Romano. Es un periodista romano con todo lo que ello implica, que trabaja como corresponsal de asuntos globales en el país. En este periódico publica una columna semanal de opinión dedicada a Europa. Es miembro del comité editorial del periódico, en el que anteriormente desempeñó las funciones de redactor jefe de Internacional y subdirector del área de opinión, si no estoy mal informado. Correcto. Ricci en este libro aborda las transformaciones geopolíticas y económicas desde una mirada crítica, sus causas estructurales y coyunturales, que también las hay. No es nada nuevo para quien le sigue en sus columnas del País, más bien es una continuación de ese argumento crítico que con una pluma fina escribe en el periódico y con los que nos arroja luz para entender la complejidad de los procesos que aborda este mundo, ¿no? Sin ánimo de hacer spoiler a la obra y a la charla de Andrea, disecciona la realidad con ese fino bisturí de la palabra para explicar que esta era está marcada por dos potencias. Por un lado, el desafío de China y Rusia, y por otro, la surgencia de esos populismos de ultraderecha creciente, no solamente en Europa y en España, sino también pues, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Quizás es que no hemos sabido centrar la política y hacerlo desde el inicio, que quizás ese inicio de los populismos, sobre todo en Europa, a principios de este siglo, es lo que ha marcado un poquito todo ese devenir, y somos incapaces, o hemos sido hasta ahora incapaces de frenar ese crecimiento, lo que está llevando a la debilitación de las democracias. Y ya termino,
Creo que la lectura de este libro es necesaria para todas y todos aquellos que nos consideramos buenas personas, buena gente, con ganas e intención por transformar la realidad en la que vivimos. Yo me callo ya, os dejo con Andrea, que en 45 o 50 minutos va a diseccionar un poco su texto y luego podremos hacer las preguntas que consideréis oportunas. Muchas gracias. Muchas gracias por la amable presentación, que agradezco. Muchas gracias por la invitación al foro y especialmente a Manuel por haberme extendido la propuesta de estar aquí en Burgos. Es un placer y un honor para mí, y muchas gracias a ustedes por haber decidido dedicar parte de vuestro tiempo para escuchar mis ideas. Espero y confío que este encuentro pueda ayudarles a comprender algo mejor el mundo en el que vivimos y a través de esta comprensión articular una mejor respuesta ante los desafíos que tenemos delante. Quiero empezar señalando que vivimos un tiempo de cambio profundo en el que se está muriendo la época anterior y están haciendo una nueva repleta de desafíos. Se está muriendo una época en la cual Estados Unidos fue una potencia hegemónica, una época en la cual la democracia, después de la caída del muro de Berlín, se fue extendiendo en el mundo, avanzaba. Una época en la cual la globalización también galopaba y el libre comercio creó el espejismo de crear nuevos lazos entre pueblos que podrían generar una dinámica de integración y de paz. Y también se acaba una época en la cual se iba construyendo una estructura de multilateralismo que, si bien incompleta, iba ganando terreno. Recordemos como en los años 90, por ejemplo, se fueron forjando instituciones como la OMC, precisamente, cómo se fue tejiendo una red de cooperación para la lucha contra el cambio climático, organizaciones y mecanismos de relación que se iban sobreponiendo a otros que ya existían. Bien, todo esto se está muriendo. El péndulo de la historia va en dirección contraria. La democracia retrocede, el multilateralismo está bajo un ataque virulento. Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica, el panorama geopolítico se presenta como una lucha encarnizada por la definición de nuevos equilibrios y desde luego el libre comercio también está en franca retirada. Entonces asistimos al nacimiento de una nueva época que, como acabo de mencionar, está repleta de desafíos, de riesgos, y que creo que es necesario entender en toda su complejidad para poder desactivar estos riesgos, y a ello me dispongo. Este libro es precisamente un intento de transmitir una propuesta de interpretación de esta nueva era, intentando abrazar distintos elementos que la van plasmando. ¿Cuáles son los elementos claves? Para mí, dos. Uno es el pulso entre potencias y el otro es un pulso entre clases. El pulso de potencia tiene que ver con el deseo de reconfigurar el equilibrio de poder mundial que llevan adelante potencias que se habían visto marginadas en la etapa de hegemonía de Estados Unidos, unos Estados Unidos que junto a sus socios, los países occidentales, pues fueron sustancialmente plasmando el orden mundial en el que hemos vivido en las últimas décadas. Pues estas potencias que fueron marginadas en momentos difíciles de su historia y que por distintos caminos han ido recuperando cierta fortaleza, ahora exigen una reconfiguración del orden. ¿En quién estoy pensando? Pues en potencias orientales, regímenes autoritarios
y especialmente en China y Rusia, aunque no solo ellos. Naturalmente, este desafío al orden anterior que ellos llevan a cabo es muy diferente según el actor que lo promueve. En el caso de Rusia es violento. Rusia está lanzada en un mecanismo imperial de reconstitución de sus esferas de influencia y lo hace por la vía armada. Empezó en 2008 en Georgia, ha seguido en 2014 en Ucrania con las primeras acciones, la anexión de Crimea. Lo ha hecho también en otros lugares, intervino en Siria en 2015, se ha proyectado en África, pero por lo que concierne su esfera de influencia central, su reconstitución del imperio, es evidentemente la invasión a gran escala de 2022 de Ucrania, que es el elemento central. China, por lo menos de momento, no recurre a la violencia, pero también está lanzada en una lógica de reconfiguración del orden a través de la cual quiere crear condiciones más favorables para el despliegue y la protección de sus intereses. Y aquí es interesante e importante diseccionar bien, porque muchas veces se genera una confusión. Los propios líderes chinos tratan de presentarse como una fuerza de estabilización en un mundo tan turbulento. Esto es una verdad a medias. China es una fuerza de estabilización para ciertos aspectos del sistema económico que quiere defender porque a través de él ha podido construir su avance hacia la prosperidad y cree que puede seguir. Pero eso es solo parte de la verdad. Hay otra parte que tiene que ver con el sistema político en el cual China no es una fuerza estabilizadora, sino es una fuerza revisionista. Y entonces podemos ver que si bien China, Rusia y varios de sus países socios, como Corea del Norte o Irán o Bielorrusia u otros, no conforman una alianza y ni tampoco tienen una cosmovisión completamente sintonizada, sí convergen en algunos objetivos claves, que es la reconfiguración de los equilibrios de poder para reducir el poder de Estados Unidos y sus socios y, atención, ese es el elemento crucial que me gustaría transmitir, coinciden en cuestionar la centralidad de la democracia y de los derechos humanos como valores universales. De hecho, lo dicen explícitamente. Si ustedes prestan atención a las declaraciones públicas que ellos emiten, este elemento está presente de forma explícita. Ellos dicen que los derechos humanos no son valores universales. Y la democracia tampoco. Son valores que deben conjugarse como si fuesen verbos de forma acorde a la historia y las circunstancias de cualquier país. Y esa es una amenaza existencial para la democracia y los derechos humanos. Porque si se pueden declinar, conjugar de distintas maneras, se pierde su alma. Y de hecho la Declaración de los Derechos Humanos se define como universal desde su encabezado. Y en uno de sus artículos más importantes declara que no pueden los derechos humanos estar condicionados al modelo político de cada país. Tenemos claro que estos países no son portadores de valores democráticos ni de valores de defensa de los derechos humanos. Al contrario, para ellos estos valores son una amenaza, porque cuestiona su modelo de gobierno. Entonces tenemos que tener los ojos bien claros y abiertos a lo que nos dice su praxis de compresión, represión de la libertad de expresión y de tantos otros elementos de los derechos humanos. Lo que pasa a los opositores y los disidentes en Rusia, lo que pasa en China con los opositores o con el pueblo uigur sometido a una reeducación masiva. Los sistemas de vigilancia que tienen. Tenemos que ser conscientes de cuál es su modelo y de que el modelo de la democracia y los derechos humanos es para ellos un desafío porque cuestiona su legitimidad, porque esa legitimidad descansa sobre la supresión de la libertad de expresión, uno de los valores centrales, a mi juicio, del ser humano. Ese es el desafío que viene desde Oriente y es un desafío revanchista. ¿Por qué?
porque busca recuperar terreno perdido, el terreno que perdió Rusia con el colapso de la URSS, o el terreno que perdió China después de siglos de centralidad en el mundo, se le conocía como el imperio del medio, y sufrió en cambio lo que ellos mismos definen como el siglo de humillación, en el que sufrió la penetración de fuerzas extranjeras, incluso elementos coloniales, un retroceso clarísimo, y quieren recuperar terreno. ¿Y cómo quieren recuperar terreno? Bajo una bandera nacionalista. Y entonces hay un eco del revanchismo en su concepción original, la Francia del siglo XIX. Y a mí me pareció que el revanchismo, por tanto, era un concepto útil para desencriptar lo que nos viene desde Oriente. Pero también es un concepto útil para desencriptar lo que está ocurriendo en Occidente. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues es el auge de unos movimientos nacional-populistas que cabalgan el malestar de segmentos populares de las sociedades occidentales que han quedado en una situación de marginación, de precarización o en todo caso de menor provecho del sistema que se montó en las últimas décadas. Ese sistema que he descrito al principio, globalizado, de libre comercio, de desarrollos tecnológicos asombrosos. Entonces se ha generado un malestar de corte socioeconómico con razones reales que sin embargo ha sido de forma malintencionada espoleado, manipulado para poderlo cabalgar y para poder obtener de él un provecho político. Y aquí hay un doble error que se ha cometido, un error de un sistema que a mi juicio no prestó suficiente atención a la cohesión social. Se creó un desgarro entre las clases superiores que supieron aprovechar ese sistema, que supieron surfear esas olas, beneficiarse de ello, prosperar, y se creó un desgarro por el cual estas clases superiores de alguna manera estaban más cerca de clases superiores de otros países, tal vez lejanos miles de kilómetros, que no de representantes de las clases populares que vivían en el barrio de al lado, que tal vez trabajaban en sus empresas o en sus casas. Y en ese desgarro ocurrió una cosa terrible, que es la ruptura del mundo común, según el concepto de Hannah Arendt. El mundo común es ese tejido que permite la construcción de un diálogo político entre distintos actores. Esos puentes, volveré a la idea de tender puentes después. Y eso ha sido un drama, y en ese desgarro se ha abierto el espacio para la posverdad, para la manipulación de las mentes, para el desarrollo de actitudes de pensamiento público puramente emocional, alejados de la racionalidad. Un desgarro que hizo que muchos de las clases populares sintieran una desconfianza absoluta hacia el sistema y hacia las fuerzas generatrices del sistema, que eran las clases superiores. No solo la clase davosiana, sino me puedo incluir a mí mismo. Yo soy hijo de clase media, media-baja, vivía en un piso pequeño de la periferia de Roma, pero a través de los sistemas educativos pude viajar, aprender idiomas y de alguna manera engancharme a esas clases superiores que se han beneficiado del mundo globalizado. Gracias al sistema, no por, digamos, la situación familiar. Sin embargo, muchos otros no han podido. Y entonces han empezado a sentir una desconfianza hacia ese sistema globalizado que hacía que empleos manufactureros se desplazaban hacia otros lugares, se perdían salarios fijos, se tensionaba el mercado de la vivienda y ya no podían, como en los 50, los 60, los 70, todavía a principios de los 80, adquirir pisos con esos salarios. Y además, a partir del 2008, con el gran fracaso de ese sistema, las crisis económicas, se quebró una cosa fundamental: la fe y la confianza en que estábamos montados en un camino de progreso, que el futuro sería mejor,
que podía haber oleaje, pero que el futuro sería mejor y que los hijos disfrutarían de un tiempo mejor que los padres. Esto se quebró y con ello la confianza en el sistema y se quebró la comunicación entre las clases superiores y las clases populares. Y hubo algunos que lo entendieron muy bien, supieron auscultar ese malestar, manipularlo, azuzarlo y aprovecharlo. Hay un ensayo que está francamente bien y cristalino en esto que sugiero, que es Los ingenieros del caos, de Giuliano da Empoli. Estos ingenieros del caos se entendieron muy bien y supieron cabalgar. Y el resultado es que esta ola nacional populista ha ido creciendo y desde el otro lado todas las distintas corrientes, progresistas, liberales o conservadores moderadas, no han sabido hacerle frente. Y ese nacionalpopulismo ha creado un mecanismo perverso que es una hipnosis, porque han convencido a muchas de estas personas que ellos son la respuesta mejor. Se han postulado como outsiders, como fuerzas que impugnaban el sistema en pro de esta gente. Pero esto es un espejismo, es una hipnosis. ¿Y entonces qué ha ocurrido? El Brexit ganó porque lo votaron tantos y tantos británicos, sobre todo ingleses, de las clases populares, del famoso cinturón rojo. No ganó en Londres, ni siquiera en el centro de Liverpool o de Manchester, ganó en la Inglaterra profunda, que apoyó un proyecto nacional populista que yo creo que no les beneficia. ¿Cómo ganó Trump en 2016? También con el apoyo decisivo, aunque no exclusivo, pero decisivo de las clases populares blancas de la América profunda, no las élites de Nueva York o de San Francisco, no la gente cultivada, sino en gran medida los blancos de la América profunda. Y a partir de ahí un largo etcétera, las clases populares que votan a Le Pen, que votan a Meloni, etcétera, 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 o en Alemania AfD, han sabido conectar con estas personas y han sabido hacerles creer que son la respuesta. Yo creo que no lo son. Y al contrario, en muchos casos son, de nuevo, una amenaza para la democracia y los derechos humanos. Así como la revancha que viene de Oriente, esta quiere recuperar terrenos perdidos, dibujado de una forma nostálgica, otro tiempo mejor, que realmente no lo fue tanto, o no lo fue de forma tan sistemática como ellos hacen ver, este mundo homogéneo en el que no había inmigrantes, este mundo donde se podían comprar viviendas, donde había empleos en la manufactura con sueldos estables. Solo parte es verdad, ese mundo no era necesariamente mejor, no en todo el espectro de la vida, y en todo caso a ese mundo no se puede volver. Pero tenemos enfrente un desafío revanchista que quiere recuperar terreno, que es nacionalista, que amenaza la democracia y los derechos humanos, en muchos casos, aunque no en todos de la misma manera, y que no hemos todavía entendido cómo desactivar. Y estos dos movimientos confluyen y convergen creando un remolino que succiona hacia un abismo oscuro. Y convergen de muchas maneras. Algunas evidentes, hemos visto Trump y Putin interactuar de distintas formas, hemos visto durante 9 meses, por lo menos hasta ahora, tal vez ahora esté cambiando, Trump durante 9 meses poniendo toda la presión sobre Ucrania y los europeos, ninguna sobre Rusia. Pero hay muchas otras cosas. Hemos visto como, por ejemplo, en Rumanía ganó un candidato de ultraderecha muy pro-Trump, que surgió de la nada gracias a campañas activadas por agentes rusos a través de TikTok, una red china en la cual tiene una cuota relevante, un accionista estadounidense, que es el mayor donante, uno de los mayores donantes del Partido Republicano. Vemos Orbán, que es un trumpista, que tiene una relación estratégica muy estrecha con Putin, una convergencia en valores ultraconservadores, y os puedo hacer notar, si esto no fuese suficiente,
que Hungría es desde hace distintos años el mayor receptor de inversión extranjera china en Europa, recolectando ella sola lo equivalente a lo que reciben Francia, Alemania y Reino Unido. Esto no tiene una explicación solamente económica. Hungría, un país de 10 millones de habitantes, recibe inversión china tanto como esos otros 3 países que suman probablemente alrededor de 200 millones de habitantes. ¿Por qué? Hay algunas razones económicas, pero yo creo que también las hay políticas de favorecer la estabilidad de un líder que es una piedra en el motor del proceso de integración europea. Por lo tanto, quiero haceros ver que hay una corriente que viene de Oriente, hay otra que viene de Occidente, que las dos representan un peligro para la democracia, los derechos humanos, en algunos casos para los principios de integridad territorial y de soberanía, y que estas dos corrientes actúan a veces de forma evidente, otra de forma opaca, otra de forma mecánica, como por la inflación generada en gran medida por la invasión en Ucrania, que generó, lo recordaréis, un pico de precios de energía, un pico de precios de alimentos, y esa inflación pues puso contra las cuerdas a Biden y favoreció la victoria de Trump. Esto fue una derivada no voluntaria, digamos una interacción mecánica. Este es el escenario de este nuevo tiempo, de esta nueva era. Y los europeos estamos bastante mal preparados para enfrentarnos a ella. ¿Por qué? Porque no disponemos de las dos fuerzas claves decisivas para ser independientes en un mundo que es de forma cada vez descarnada una jungla. La fuerza militar y la fuerza tecnológica. La fuerza militar no la tenemos porque durante décadas creímos estar seguros bajo el paraguas de Estados Unidos y no invertimos lo suficiente para tener músculo y ni tampoco creamos los mecanismos de cooperación intraeuropea como para poder ser operativos, eficaces entre nosotros, sin el mando estadounidense de la OTAN. No tenemos eso. Pero tampoco tenemos capacidad tecnológica y a ello me quiero referir bastante, porque la tecnología, como la globalización a la que me he referido, es un asunto obviamente esencial siempre en la historia, pero ahora más que nunca, debido al salto casi incomprensible que está produciéndose. La tecnología es importante en distintas áreas. Una, porque está creando una agitación de los mercados laborales, de las cuales yo creo muchos no son todavía conscientes. La inteligencia artificial quemará un porcentaje muy elevado de los puestos de trabajo que conocemos ahora mismo. Creará otros, pero no serán para aquellos que perdieron, los que van a desaparecer. Muchos puestos de trabajo van a desaparecer muy pronto. Y eso podrá exacerbar esa sensación de desigualdad, de desgarro entre las élites que se saben aprovechar de estos oleajes modernos y otros que se quedan descolgados. Pero sobre todo la tecnología es importante y fundamental en la batalla cognitiva en la que estamos insertados. Porque hay una batalla militar, la vemos en Ucrania, la vemos en Gaza y en otros sitios. Hay una batalla comercial que también es evidente. Aranceles, restricciones por parte de China a la exportación de materias primas que son fundamentales para producir todo lo que tiene que ver con el mundo moderno. Esto, baterías, coches eléctricos, etc. Las controlan ellos porque ni quisimos invertir en defensa, ni tampoco quisimos las minas, las plantas de refinamiento, y ahora lo controlan ellos. Pero la tecnología es fundamental en otro nivel, la batalla cognitiva. Hay unos esfuerzos enormes para manipular nuestras mentes y estamos en una posición asimétrica muy compleja, porque las tecnologías no las controlamos los europeos. Perdimos la revolución de Internet, estamos perdiendo la revolución de la inteligencia artificial, no controlamos las plataformas digitales y entonces estamos expuestos a que otros configuren los algoritmos.
Y además queremos ser democracias, con lo cual no podemos y no debemos responder a este desafío con censura, porque queremos defender un rasgo esencial de la democracia, que es la libertad de expresión. Y eso abre autopistas para que otros nos manipulen. Y eso quiero llevar un ejemplo para que lo entendáis. No son solo los rusos que sembran insidias en la arena pública, en el agorá del debate de las democracias europeas y de otros sitios. En África, por ejemplo, tratan de desacreditarnos como fuerzas colonialistas y lo están consiguiendo muy bien. No son solo los rusos, los estadounidenses están en ello a toda máquina. Yo estaba en febrero, por ejemplo, en Múnich, donde todos los años se celebra una conferencia de seguridad muy importante, de altísimo nivel. Vino allí el recién entronizado vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y en esa sede algunos todavía esperaban, como se habla de seguridad, que viniese a decir algo sobre el desafío de seguridad que afronta Europa, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pero este hombre vino allí a decirnos que la mayor amenaza para Europa no es otra que la amenaza interna procedente de, a su parecer, los intentos de censurar las expresiones y las ideas de la ultraderecha en Europa. Para él, la mayor amenaza para Europa no son los tanques que avanzan de Putin, sino una supuesta censura, un régimen de supresión de la libertad de expresión que en Europa se ciñe sobre quienes son portadores de ideas de ultraderecha. ¿Cuál era el subtexto de eso? Un intento de inhibir a los europeos a la hora de regular las grandes plataformas tecnológicas estadounidenses, que son aquellas por las cuales viajan los intentos de manipulación, que son aquellas que están apoyando el crecimiento de la ola nacional populista. ¿Por qué? Eso hay que entenderlo. Silicon Valley no fue siempre partidario de un republicanismo extremo. Al contrario, en distintas etapas fueron liderazgos bastante afines a pensamientos liberales, progresistas, democráticos. Sergey Brin, el cofundador de Google, en los primeros días después de la entronización del primer Trump, se fue a protestar contra medidas que creía violaban los derechos humanos en cuanto al trato hacia los inmigrantes. Pues bien, en la segunda inauguración de Trump estaba allí presente la ceremonia junto a Sam Altman, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un cálculo. Se han acercado al trumpismo porque ellos también quieren destruir un mundo basado en reglas. Porque quieren barra libre, quieren terreno libre para desplegar sus proyectos empresariales. Estos tecnoemperadores no quieren frenos, no quieren límites, ni a escala multilateral, con lo cual avalan el proyecto de destrucción del multilateralismo que Trump encarna. Porque, y aquí voy cerrando un círculo, ese mundo que está cambiando, cambia hasta el punto que el principal creador del orden anterior, Estados Unidos, es ahora un actor a la cabeza de la demolición de ese orden, destruyendo instituciones, retirando fondos, etc. Y las grandes tecnológicas ven de buen ojo esta tarea de demolición y de construcción de un mundo basado en la fuerza, porque ellos quieren maximizar su capacidad de experimentar y de sacar provecho de sus experimentos. Con lo cual tenemos un binomio muy peligroso. Y los europeos estamos en medio de todo esto, expuestos, porque no disponemos de fuerza militar, no disponemos de la fuerza tecnológica, queremos ser democracias abiertas y necesitamos un mundo multilateral basado en regla para prosperar, pero ese mundo está desapareciendo. Eso es el panorama ante el cual nos encontramos. Tenemos pues que reaccionar. Y aquí quiero
pasar a la segunda fase de mi discurso, que tiene que ver con qué hacemos con todo esto. ¿Qué hacemos con todo esto? Por supuesto, es un reto enorme y creo que hay que ser realistas. En todo mi trabajo trato de ser realista y el realismo no induce a otro lugar que es el lugar de la inquietud profunda. Creo que no podemos abandonarnos a paternalismos. Creo que hay que decir a la sociedad la verdad. Es un lugar repleto de riesgos, de toda índole, que son riesgos militares, comerciales, tecnológicos, cognitivos, porque además esta batalla cognitiva tiene también como derivada la erosión de las capacidades de desarrollo intelectual, sobre todo en nuestros jóvenes. Porque no se os escapa que estos sistemas, estos entornos en los que nos quieren encapsular, hipnotizar, son entornos que suponen distintas cosas. Una es la pérdida de la capacidad de concentración y por lo tanto de profundización y por lo tanto el alejamiento del eje vertical de la humanidad, que es aquel que siempre nos ha elevado, la profundización para elevarnos. Ahora estamos distraídos por todo este entorno y cuesta concentrarse, y a los jóvenes más que a nosotros que crecimos todavía en otro mundo. Pero además la inteligencia artificial va a suponer una suerte de abdicación de ese proceso de desarrollo cognitivo que es el problem solving, la resolución de problemas. La inteligencia se agudiza enfrentándose a problemas y resolviéndolo. Pero si subcontratamos de forma sistemática la solución de problemas a otros, no solo nos exponemos a que estos nos adoctrinen y que el algoritmo decidirá o influenciará de manera abnorme cómo pensamos, sino que de paso subcontrataremos la tarea de resolución de problemas, que es aquella que va afinando la inteligencia humana. Entonces, lo miremos por donde lo miremos, por la vía militar, económica, cognitiva, tenemos unos problemas serios y no estamos bien equipados para responder. No obstante, ello no debe inducirnos a la resignación y ni tampoco a la desesperación. Hay esperanza, como lo ha señalado al principio. Tenemos a disposición muchas herramientas, o por lo menos algunas herramientas para responder, para resistir, que es un verbo que creo tú utilizaste, y rebelarnos. Y a partir de ahora intentaré describir algunas de las cosas que se pueden hacer, y en ello también empezaré a hacer alguna referencia a grandes de la literatura, sobre cuyo hombro trato de subirme para alcanzar un poco más de altura de la que me permiten mis limitadas capacidades. Y también para traer inspiración, porque en todo esto tiene que haber un punto de emoción también, y ahora explicaré por qué. Pero vayamos por paso y con esto iré concluyendo y luego abriremos el debate y estaré encantado de responder a vuestras preguntas. ¿Qué podemos hacer a escala internacional? Lo ideal sería una reforma del sistema, una reforma que hiciese el sistema internacional más justo y más representativo. No lo es. El mundo ha cambiado y hay instituciones que no representan de forma adecuada el mundo contemporáneo. Esto es así, y como occidentales, que tenemos el privilegio de estar insertados en un sistema que se diseñó cuando nosotros contábamos más, debemos reconocer que no es así. Y así como a nivel nacional debemos optar por una equidad y cohesión social que vaya reconstruyendo ese desgarro que mencioné antes, también a escala internacional debemos intentar promover un mundo en el que haya una representación más ecua. Pero hay que ser realistas. Esto ahora es sustancialmente imposible, porque esa reconstrucción, esa reforma, requeriría el consentimiento de las grandes potencias y Estados Unidos no está para ello ahora. Entonces, al menos de momento nos debemos conformar con una tarea, no obstante importante y valiosa, de resistencia,
que puede defender algunos aspectos y avanzar en otros. Y eso requiere lo que yo defino la construcción de nuevas geometrías de cooperación. Creo que los europeos debemos entender que este mundo ha cambiado y que por lo tanto debemos salir del marco mental, de la relación atlántica, etc. Y debemos construir nuevas geometrías de cooperación para obtener objetivos específicos. Estas geometrías tendrán que ser variables, ad hoc. No podemos configurar una alianza para todo, pero podremos hacer cosas con socios y deberemos creérnoslo. Podemos establecer marcos de cooperación comercial con algunos países y lo estamos haciendo, por ejemplo, con los del Mercosur. Debemos avanzar en esa senda. Debemos avanzar en la eficacia de un mecanismo paralelo a la OMC que está bloqueada, un mecanismo de arbitraje que permita que haya jueces para el libre comercio. Ya existe ese mecanismo paralelo, hay 50, 60 países en él, y los europeos debemos ser la fuerza motriz para que esos mecanismos avance. Podemos cooperar con otros para la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, y con otros más, o con algunos de los anteriores, y otros más para la defensa de ciertos aspectos de los derechos humanos. Debemos creérnoslo y debemos pensar que somos, aunque tengamos tantas debilidades y límites, somos quienes estamos mejor situados para encabezar esa tarea de resistencia, porque no hay otros que tengan un mercado tan grande, con tanta población, tanta prosperidad, con tanta cultura, como para encabezar esa resistencia. Entonces nosotros, con algunos países americanos, desde luego no con las dictaduras, pero con los democráticos sí, con otras democracias como algunas cercanas, el Reino Unido, Noruega o Suiza, otras más lejanas, Japón, Corea del Sur, Australia, Canadá, podemos tejer nuevas vías de cooperación, nuevos puentes que puedan conseguir algunos logros. No ideales, no óptimos, pero logros al cabo, en estas áreas y en otras, esperando que vengan tiempos mejores. Hay que hacer mucho a nivel nacional. Hay que preparar, hay que repensar nuestros estados para configurarlos para estos tiempos de shocks brutales, que vienen de fuera o que pueden surgir de dentro, que pueden ser militares o pandémicos, que pueden ser comerciales, de cadenas de suministro o de otra índole. Hay que repensar tantas cosas, pero dejaré una que creo que es fundamental y que tiene que ver con las políticas educativas. Porque veis que estamos expuestos a esta batalla cognitiva que emponzoña la mente de tantos con auténticas riadas tóxicas. Y la solución requiere una acción en múltiples planos, no es unívoca. No puede ser la censura, no podemos empezar a censurar fake news porque esto nos lleva a la calle de la erosión democrática. Tenemos que hacer otras cosas. Algunas son de índoles regulatorias, se puede regular, más de lo que hemos hecho. Otras son la construcción de una soberanía digital, no depender tanto de plataformas digitales y tecnologías ajenas, pero eso requiere muchísimo tiempo, mucha inversión. Pero otra cosa esencial que hay que hacer, que no es una solución inmediata, pero sí es fundamental a medio y largo plazo, es invertir en los sistemas de educación pública de forma tal que sean capaces de generar ciudadanos, nuevos ciudadanos, con los anticuerpos para el veneno de este tiempo, que es una propaganda mucho más sutil y personalizada que las propagandas burdas y aún así eficaces de otros siglos. Esto es mucho más complejo y difícil de manejar. Y entonces la mejor de las soluciones es dotar a los ciudadanos del anticuerpo, que lo lleven dentro cada uno de ellos, y este anticuerpo se llama espíritu crítico, la duda como método, como nos enseñó Descartes. Esa es la mejor herramienta. Y eso me lleva al último punto y sobre él voy terminando.
que es la respuesta individual. Porque sería míope creer que todo esto se puede solucionar desde el dominio público, internacional, nacional. Hay una parte que nos atañe a cada uno de nosotros. Y entonces me gusta encarnar con algunos símbolos lo que yo creo que es necesario hacer. Y eso ya llega realmente al corazón, creo, también de lo que es el espíritu del foro Tender Puentes. Lo que es necesario es una rebelión individual. Una rebelión, por supuesto, contra estas corrientes oscuras que nos intentan succionar hacia un abismo. Pero para ello hay que llevar a cabo otra forma de resistencia y de rebelión, que es también una forma de rebelión hacia los nuestros, los que creemos que nos representan más, los que son portabanderas de los valores en los cuales nos identificamos. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo de polarización exacerbada, que algunos espolean de forma muy intencionada. Y en esos mecanismos de polarización, lo que ocurre es que se rompen puentes y se crea un abismo, se rompe el mundo común del que hablaba Hannah Arendt. Y en esa ruptura nos encontramos ya incapaces de cooperar incluso para lo básico, que es, a mi juicio, la defensa de la democracia y los derechos humanos. Veis que están bajo ataque, de forma muy evidente o de forma muy súbdula, sutil, maquiavélica. Está bajo ataque. Y quienes creen en la democracia y los derechos humanos deben defenderlos. Y esa defensa se hace juntos. Por supuesto debe permanecer la dialéctica política, incluso vibrante y dura, en tantos ejes. Debatamos cuántos impuestos hay que poner, en qué tramos, debatamos cómo deben ser los servicios públicos, cómo debe ser la extensión de ciertos derechos sociales, cívicos, por supuesto. Pero mantengamos un espacio sagrado en el que podemos converger demócratas de inspiración progresista, liberal, conservadora. Si nos abandonamos a la polarización extrema, a la lógica del cierre de filas, a la lógica de por otro lado, son muy, muy malos, tenemos que cerrar filas, si reconocemos un error o tendemos una mano, les damos munición, esa es la lógica en la que estamos implantados en todo Occidente. Esa misma lógica es la que hace que no consigamos defender la democracia y los derechos humanos de forma adecuada. Porque priorizamos una lógica partidista y en cambio creo que lo otro debe venir antes. Porque lo que viene es en muchos casos un ataque de índole fascista. Un compaisano mío muy ilustre, Umberto Eco, escribió hace 40 años, pronunció una conferencia que se tornó después en libro, en el que describió el fascismo eterno. El fascismo no es una ideología rígida, dogmática, es una nebulosa de instintos. Y si vosotros leéis ese libro, veréis que muchos de esos instintos que él describió en aquel entonces reaparecen ahora en muchos países. Casi todos. Es impresionante. Y en mi país, pues, en aquel entonces hubo una experiencia feliz que fue un frente de resistencia común, que es el que fue a las montañas para resistir durante la guerra, pero luego fundó la República de mi país, con una provechosa cooperación entre democristianos, liberales, socialistas, comunistas, que por otra parte se dieron leña política extraordinaria, pero convergieron en algunas cosas. Hoy es necesario eso, y eso empieza desde una rebelión individual de cada cual. Y haré referencia para que haya un punto de emoción en ello a algunos autores italianos. En concreto, empezaré con Italo Calvino, que en su novela El varón rampante empieza la narración con una imagen muy precisa. Es el joven varón Cosimo, que en aquel entonces tiene 12 años, es un muchachito,
y en esa Italia imaginaria del siglo finales del XVIII, donde empieza a nacer la Ilustración y resiste el Ancien Régime, tiene unos papás aristócratas, símbolo del Ancien Régime, que le quieren dar de comer caracoles, que son un símbolo, son un emblema. Y el muchacho dice no, no y no. Se niega. ¿Contra quién se niega? Sus padres, los suyos. No se come los caracoles, y además se sale por la ventana, se sube a los árboles, por eso varón rampante, y a partir de allí construirá mucho, una biblioteca ahí arriba, ayudará a los campesinos, conocerá el amor desde una rebelión. Esa rebelión es la de Italo Calvino, que se salió del Partido Comunista, porque el Partido Comunista italiano no rechazaba de forma lo suficientemente firme los abusos de la Unión Soviética. Eso es lo que necesitamos, una rebelión como aquella que nos describe Albert Camus en El hombre rebelde. Y necesitamos encontrar una vibración emocional para responder a los argumentos de aquellos que son todo emoción y nada racionalidad, nosotros también con una emoción. Porque si solo ponemos argumentos racionales, no funciona. Hace falta encontrar la emoción, la belleza de la resistencia y de la rebelión en defensa de valores tan altos y profundos como la democracia y los derechos humanos. Y es posible, y concluyo con unos versos de un poeta italiano, Eugenio Montale, que ganó un premio Nobel de literatura y que hace justo un siglo, en el 1925, cuando mi país ya estaba bajo el yugo fascista y en el resto del mundo avanzaban proyectos también nacionalistas, imperialistas, racistas, publicó estos versos que rezan: busca la malla rota en la red, salta fuera, huye. Dice busca, no dice busquen, dice busca, busca, busca. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y la posibilidad de resistir, de rebelarse, de buscar la malla rota en la red, una imagen tan pertinente y tan vigente hoy, la red que oprime, buscar la malla rota para ir al otro lado y desde el otro lado construir puentes y construir una resistencia en nombre de valores que merecen que demos un paso al frente. Muchas gracias. Son los versos, son las dos últimas líneas del prólogo. Estos versos, ahora cuando lo decías, cuando los recitabas, ¿te has acordado? Me he acordado, sí. Ahora llega el turno del público. Vamos a tratar de hacer las intervenciones lo más breve posibles para que haya un buen número de ellas. Y si queréis lo hacemos de una manera, damos paso de 3 en 3. 3 intervenciones, respondes a las 3 intervenciones y otras 3. ¿Os parece? Venga, pues Cristóbal, pasamos el micrófono, por favor. Para que se escuche la pregunta también en el vídeo que estamos grabando. Ahí pegado. Venga, ¿quién quiere empezar? Julio. Buenas tardes. Esto está apagado. Y no sé cómo se enciende. Abajo el botón rojo. Ah, sí. Ahí está. Sí, sí. Púlsale seguir. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Sí? Tampoco. Ahora sí. Sí. No. Pues... La tecnología. A ver, esto no funciona, ¿eh? Sí. Pulsa, sí. Chema, por favor. Así que está puesto aquí ahora. ¿Sí? Ahora sí. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, felicitarte y agradecerte que estés aquí, sobre todo porque has estructurado un debate sobre asuntos muy complejos y lleva un hilo conductor impecable. Pero yo
has hecho referencia en varias ocasiones a que nos enfrentamos a un mundo nuevo. Y yo quería, a ver si me podías extender una reflexión que comparto contigo, a ver si te parece oportuna y acaso me das una visión. ¿Es un mundo realmente nuevo o lo que ha cambiado es el escenario? Porque vemos que se van desclasificando documentos oficiales del Estado en Estados Unidos, que autores como Chomsky se acercan a ellos, y lo que estamos viendo no es nuevo. Kissinger monta una dictadura a beneficio de ITT y Philips en Chile, lo mismo hacen en Argentina. Obama interviene con ciberataques brutales desde la CIA en Irán. Entre medias tenemos Laos, Camboya, Vietnam. Tantos, por no hablar de la periferia inmediata de Estados Unidos. Todos recordamos el sandinismo, Somoza, El Salvador, Nicaragua, tantos y tantos países que cuando han tenido un ímpetu nacionalista socialdemócrata ha llegado a Estados Unidos, ha financiado desde la CIA una dictadura salvaje y ha arrasado, y todo bajo el argumento de llevamos la democracia y vamos a liberar a esta pobre gente que le están arrasando los derechos humanos, precisamente quienes querían instaurar regímenes democráticos, todo contextualizado, a lo largo de estilo conductor. Es que yo no veo que esté cambiando nada. Yo veo que lo que ahora ha cambiado el escenario que es Europa. Pero se reproducen los patrones de Iberoamérica, de Indochina, de Asia, de los regímenes democráticos que hubo en los países musulmanes. Entonces, debiéramos enfocar ese diagnóstico para acertar en las soluciones, porque realmente un mundo nuevo, no, Estados Unidos lleva haciendo esto toda la vida. Lo hacían con sus Kissinger y esos que hacían el trabajo sucio, y los presidentes se revestían de honorabilidad y de discursos ampulosos de democracia, pero ahora simplemente Trump se ha quitado la careta y ya está. ¿Qué compartes de esta visión? Tenemos otra. Breves, por favor. Buenas tardes, y ha sido muy interesante. Bueno, yo pienso a nivel de un poquito que ha dicho sobre la Unión Europea. Yo recuerdo en los años 70 la Unión Europea estaba comprendida por Holanda, que era socialdemocracia, Alemania socialdemocracia, Suiza socialdemocracia. Y ahora, en unos años, cuando se empezaron a hacer los países de la UE separándose, que hemos convertido a la Unión Europea en 27, con unas ideologías que tenían muy diferentes, y yo creo que la Unión Europea se ha ido perdiendo porque no ha sabido crear una gran potencia que podíamos haber sido. No ha hecho nada por hacer la educación pública fuerte. En España ha pasado, ahora está pasando en Italia. Ya toda la Unión Europea se ha vuelto súper conservadora, y algunos países ya están, como Holanda, se ha vuelto así. Holanda, Hungría, Italia, pues se han convertido ya en ultras. Y luego, a nivel de la educación, que has dicho también, pues yo creo que la educación tiene que ser una educación pública fuerte, donde haya buenos pedagogos que enseñen a pensar, que los alumnos no sean autómatas, sino que sepan pensar y hacer. Ahí es donde debe de estar mucho el cambio de las personas desde la escuela y desde una forma de educación libre y pensadora a las personas, que sean capaces ellos mismos de pensar. Ahora, con las tecnologías y con las redes, la juventud no piensa y tampoco se les educa para pensar mucho. Igual respondes a estas dos preguntas y luego hacemos otra vez, para que no pierdas el hilo. Vale. En cuanto a si es realmente un mundo nuevo, no. Comprendo bien los argumentos y, por supuesto, y de hecho en el libro
lo señalo bastante. Por supuesto hay un patrón recurrente. Por supuesto, en la época anterior se cometieron abusos muy parecidos a los que ocurren ahora. En efecto, el intervencionismo de Estados Unidos, las interferencias, los golpes de Estado, las invasiones, estaba en aquel mundo y en este. No obstante, hay unos cambios estructurales que yo creo que justifican pensar que estamos en un nuevo mundo. ¿Cuáles son? Son distintos, me ceñiré a algunos. Empezando por Estados Unidos. Hasta hace poco siempre había creído que las alianzas eran para él una manera útil para proyectar su hegemonía, y las cultivó y creyó en ella, las europeas y también las de Asia, Japón, Corea del Sur, Australia y otros. Eso ha cambiado y es un cambio fundamental en el mundo, es un cambio que afecta gran parte del mundo. 2. Asistimos a una competición de potencias como no la hemos visto en ningún momento, porque China va camino de tener capacidades que la URSS nunca tuvo. Y entonces esto también es un cambio radical de perspectiva. Tuvimos la Guerra Fría, el mundo bipolar, luego ya al final de la Guerra Fría estaba claro cómo estaba acabando la cosa, hemos tenido algunas décadas de hegemonía de Estados Unidos y ahora estamos entrando en una fase diferente que no va a ser igual a lo anterior. Desde luego no va a ser igual a los últimos 30 años, pero tampoco a la Guerra Fría. Y es otro motivo por el cual creo que este mundo es diferente. Y hay un tercero, y no me extiendo más para que puedan hablar más personas si lo desean, que es el componente tecnológico. Es esa relación que he descrito antes entre nacionalpopulistas y tecnoemperadores es una diferencia fundamental con otro tiempo, pero lo podemos ir más allá en esa reflexión. Estas compañías tienen un poder que jamás poderes privados han tenido. Entonces, he citado 3 ejemplos, 3 elementos o argumentos por el que yo creo que este mundo es realmente nuevo, aunque hay patrones que recurren y lo que usted ha mencionado es todo correcto y lo comparto. De hecho, en algunos casos, algunas cosas están en el libro de forma muy parecida. No obstante, el recurrir de esos patrones no significa que sea el mismo mundo de siempre, un poco desenmascarado o más vulgar y bruto y evidente. No, no. Hay elementos estructurales por los cuales es distinto. Y en cuanto a Europa, hay distintas cosas. Usted ha dicho distintas cosas, ha tocado distintos elementos. Desde luego, la Unión Europea no se ha hecho fuerte como debería. Usted ha dicho ese sintagma y creo que es muy correcto. Y creo que es porque Europa no entendió. Europa se construyó para otro mundo. Se construyó primero para la paz entre sus miembros, objetivo bien cumplido y que era necesario. Luego se desarrolló para aprovecharse de ese mundo interconectado que he descrito muy al principio. Un mundo globalizado, multilateral, de comercio, de reglas. Y en eso, bien, pues nos adaptamos bastante bien. Pero no vimos venir este mundo, que acabo de escribir, que es un mundo que es una jungla absoluta. El de antes no era de guante blanco, por supuesto, pero este es una jungla bestial. Y no nos preparamos para este mundo. Seguimos pensando en otra lógica, para el mundo anterior. Seguimos pensando en equilibrios internos, en pequeños intereses míopes nacionales. Todo esto fue un error descomunal y nos ha dejado ahora muy expuestos. Hay otras cosas. Usted ha mencionado elementos de política. Eso obviamente no tiene que ver con la Unión Europea en sí mismo, sino con las dinámicas políticas de cada país. Es verdad que ahora hay una ola ultraderechista. En el pasado las socialdemocracias fueron más fuertes, más protagonistas, también con altibajos. Quiero decir una cosa, la socialdemocracia se ha equivocado mucho, sobre todo cuando decidió abandonar la tarea de control del capitalismo para limitarse a una tarea digamos, de estímulo de la redistribución. Y por ese camino ha sido percibida por tantos como copartícipe de la construcción del sistema que tantos hoy aborrecen.
Por lo tanto, cuando hoy clases populares buscan una protección, muchas de ellas no la buscan de la socialdemocracia, que en términos abstractos uno podría creer que es el lugar adecuado, el lugar del bienestar social, del welfare state, pero en muchos países muchos no creen así porque los creen como constructores de ese mundo globalizado que no funcionó para ellos y han perdido credibilidad. Y en parte es cierto, ese mundo globalizado la Unión Europea lo ha ido construyendo de la mano de grandes socialdemócratas franceses como Jacques Delors o Pascal Lamy, pero cometieron errores y han perdido credibilidad. En cuanto a la educación, atención, es fundamental, pero no es una competencia de la Unión Europea. Como tampoco lo es la vivienda, que ahora se quiere atraer del medio la Unión Europea, son competencias nacionales, algunas incluso regionales. Buenas noches, muchas gracias por esta charla, pero a mí, en una de las cosas que he notado, es la gran ausencia que has tenido en toda la exposición sobre la ONU. La ONU. No has mencionado nada de ella. Y a mí me parece que tiene una relevancia, o debería tener una relevancia importante. Sin embargo, la inanición que tiene actualmente ante los problemas tan fuertes que están sucediendo a nivel del mundo es francamente decepcionante. Es para decir, márchese ustedes que les estamos pagando para que no hagan nada. Nada. Y esto es preocupante. Pero en una charla como la que has emitido, me parece interesante en casi todos los puntos, pero este punto no puede fallar. Daros cuenta que cuando se salió de la Segunda Guerra Mundial, se creó la ONU, pues en cierto modo para ser árbitro general. Ahora, se creó con un Consejo de Seguridad que 5 países tienen el derecho a voto, que son precisamente los países que más guerras han hecho en el mundo. Y sin embargo, aquí estamos. Y cuando estamos viendo que se quiere construir una paz ante 2 conflictos importantes que hay en el mundo, sin embargo, la ONU no dice nada, no interviene en nada, y lo que se está firmando son simplemente y exclusivamente un intercambio de cromos entre chicos de recreo del colegio. Nada más. ¿Una pregunta más? Hola Andrea, muchas gracias y perdona que me salga un poquito de tema. Mirando un poco hacia África, hay matanza en Nigeria, pero la verdad que nunca en los telediarios o en los periódicos veo ninguna noticia de ella. Entonces, ¿me puedes confirmar si es real o mentira? Normalmente nos olvidamos de esos países solamente para las desgracias, pero bueno, es una matanza hacia los cristianos. Gracias. Creo que detrás hay otra persona. Hola, buenas tardes. Y pasamos a 2 cosas espero ser muy breve y conciso. Una es de orden un poco diferente, pero relacionadas lógicamente con lo que has expuesto. La primera es en cuanto a esa tesis o esa vía de solución de la rebelión individual que cita. Bueno, ahí hay un problema también en relación con la educación, y en este caso a nivel nacional. La educación es un campo de batalla político, es decir, para dotar de unos principios, de unos parámetros, digamos, ideológicos básicos a los estudiantes, a los jóvenes, etcétera, pues falla porque es un campo de batalla política, y me limito, por ejemplo, a recordar la asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, que iba incluida en la LOE y que se pulió en cuanto Zapatero cayó, porque bueno, la LOE es una ley del 2006, ya en los últimos años, digamos, de la legislatura socialista.
Y eso por un lado. Y luego tengo la cuestión de que lo individual está bien, pero tengo la convicción o el conocimiento de que los grandes cambios de la historia no son resistencias individuales. En todo caso, la suma de individualidades, es decir, resistencias o rebeliones colectivas. ¿Cómo se llega a eso en nuestras circunstancias actuales? Y la segunda está un poco fuera ya más de foco de la exposición de su estupenda conferencia del libro, que lo traigo leído, y es, claro, la foto fija que hacemos o que hace o que podemos hacer es de lo que conocemos ahora. La pregunta es, en esas amenazas de Rusia en concreto y de China, que nosotros percibimos como monolíticas, si existe la posibilidad de que haya grietas, que hoy en día no percibimos desde Occidente, tanto desde el capitalismo de Estado, que es una expresión que utiliza respecto al sistema económico chino, si existen algunas grietas que pueden agrandarse en relación con el progreso, o con la cultura, etcétera, que se han dado en otras sociedades que han llevado a la quiebra de regímenes dictatoriales, no sí tan totalitarios. Esas son las dos preguntas. Gracias por las preguntas. Bueno, la ONU, tiene usted razón, es fundamental, y tiene usted razón en que no la he mencionado explícitamente, pero implícitamente me refería a ella. Tal vez recordarán que he mencionado la necesidad de reformar el sistema para que sea más representativo y eficaz. Obviamente estaba pensando en la ONU y en otras instituciones internacionales que son del ámbito de la ONU o aledaños. Pensaba en ello. ¿Por qué? Porque evidentemente la ONU no es representativa y no es eficaz. Por eso está bloqueada. La representatividad a la que me refería es precisamente eso. El Consejo de Seguridad de la ONU no puede seguir siendo como es, con esos 5 países con poder de veto. Incluso como europeos debemos reconocer que es totalmente absurdo que lo tengan Francia y Reino Unido y que no lo tenga un país como la India, con 1.400 millones de personas. Entonces, no lo explicité, pero estaba pensando en la ONU cuando hacía esa argumentación. Pero usted tiene toda la razón, la ONU es un pilar esencial en el manejo de las relaciones internacionales. Desgraciadamente está paralizada y creo que va a ser difícil arreglarlo ahora. Y por eso señalaba esos otros caminos. África, también toda la razón. Prestamos poca atención y hay un punto terrible en esa conciencia de que importan tal vez más 2 fallecidos en una sociedad democrática y blanca por un ataque terrorista que 50 en el África subsahariana por otro ataque terrorista de otro tipo. Y los medios tenemos mucha culpa en ello, pero me gustaría decirle que usted tiene razón y que yo creo lo suficientemente en ello como para haber estructurado el libro con 3 grandes capítulos: Occidente, Oriente y Sur, que tiene su capítulo y dentro del cual está África con una dignidad comparable a los otros. Y en cuanto a las últimas intervenciones, cierto, la educación ha sido muy politizada en demasiadas partes y es un error terrible. Cierto, la individualidad nunca es la solución en sí mismo, y de hecho me permito decir que también en el ensayo señalo algo parecido a lo que usted acaba de decir. Yo exhorto a la rebelión individual como camino de construcción de una dimensión colectiva diferente. Por supuesto, no creo que individualmente podamos hacer cosas, pero podamos salir a la calle para protestar contra lo que ocurre en Gaza de forma transversal, no los progresistas por un lado, los liberales y los conservadores, etcétera, etcétera, sino juntos, porque ese objetivo merece la pena que estemos juntos. Entonces, pasos individuales que rompan ciertos esquemas y puedan construir nuevos frentes. En cuanto a las grietas, no es imposible y los regímenes parecen sólidos hasta que se caen. Ahora, como profesional de las relaciones internacionales, no creo que esté cerca el momento en el que caigan el régimen chino y el ruso. No obstante, una observación: son mayores sus líderes y los momentos de cambio pueden tal vez no dar paso a la transición a la democracia, como fue en la URSS con Gorbachev, pero
podrían marcar un viraje. Dos últimas preguntas y cerramos. Pedro. Andrea, mi agradecimiento infinito. Cuando venís a comunicarnos todo lo que es el fruto de vuestro pensamiento y lo ponéis ahí encima de la mesa para que lo degustemos, al final es alimento intelectual y también espiritual, ¿eh? Y esto luego nos sirve durante semanas para hacer algo en pro de esas intenciones que se plasman en el libro, del que yo llevo leído un tercio. Aquí coincidimos unos cuantos educadores, hay unos cuantos políticos también y quizá haya algún sociólogo. Yo, de todo ese panorama geopolítico en el que nos has introducido, ha habido un momento en el que has hablado de la educación y los riesgos de las redes, porque matan dos elementos que son fundamentales desarrollar en educación y que las redes cercenan, que son la profundización, como bien has dicho, y la resolución de problemas. Y es efectivamente lo que nos estamos encontrando en las aulas. Hubiera coincidido con el compañero anterior, he coincidido contigo, Cristóbal, y con tanta gente, que es lo que está impidiendo que eduquemos. Al final traspasamos conocimientos, pero a depositorios, que son las mentes de nuestros alumnos, que son incapaces de procesar. Y eso que pide un pacto de Estado, lo que pide también es que todos estos problemas geopolíticos hagamos una envolvente y por encima, en una superestructura, pongamos efectivamente la educación. Los sociólogos decimos que nos educamos socializándonos, los pedagogos que nos socializamos educándonos. Más allá de ese problema, que la colectividad, que la tribu siga educando al individuo, porque parte de unos valores que vamos acrecentando y en los que vamos creciéndonos, sería lo fundamental. Y esa reflexión que me llevo es la que por donde empieza el germen de las soluciones. Y ¿qué quiere decir eso? Que estamos en un bucle imposible por el momento de solucionar. Cuando hemos intentado ese pacto de Estado de educación para la ciudadanía, que ya estaba a puntito, Gabilondo lo tenía a puntito y se arrumbó, entonces estamos perdiendo la posibilidad de que nuestros ciudadanos, esos ciudadanos pequeños, maduren. Y si no dejamos que maduren, estamos en manos de las multinacionales, de las grandes compañías tecnológicas, y al final estamos perdidos en una pseudopolítica, porque si la política no juega con esas piezas que son ciudadanos maduros, no puede jugar. Este tablero está hecho para que los demócratas, y ahí están todos los mayores de edad, puedan jugar sus bazas. Pero si esas piezas no las han dejado crecer, no las han dejado formarse, van a ser piezas vacías. Y por ahí va la reflexión. Bueno, la reflexión, la consideración de que tocas un punto fundamental, y se agradece muchísimo ese gran puzzle que has montado en un libro que de una forma tan concisa nos pone encima de la mesa el cambio de paradigma. Yo sí que creo ahí, César, que estamos en un cambio de paradigma y que es muy problemático, no para bien precisamente, ¿eh? Hay una intervención ahí atrás y luego esto. Vaya, para aquí. Sí, yo voy a ser muy breve. Simplemente quiero decir que no veo para nada que se resuelvan los problemas que tenemos, que son muchos, aumentando el gasto de defensa al doble. Ya acaba. Venga, que había otra mano levantada ahí y ya cerramos, venga. Luego tú, Cristóbal. Buenas tardes, encantado de haber estado esta tarde aquí. Has ligado en una misma pensamiento la palabra autopista con manipulación. Yo no sé hasta qué punto en los canales de la manipulación no solo está estos canales tecnológicos hacia la juventud, sino los canales un poco mayoritarios que conocemos nosotros, que son los grandes medios de comunicación, y qué influencia tienen sobre las cabezas que al fin y al cabo yo me siento como educador de mi hijo, que es el que está teniendo los problemas con ese señor que es profesor. Y no sabemos, en relación a la educación, no estamos dando con la tecla como
padres o como abuelos, pero esto no se configura porque, o sea, el hecho de que venga la ultraderecha ahora no es una cosa que viene de ayer, viene con la configuración mental, probablemente neoliberal, del consumismo, etcétera, que nos idiotiza a todos. Eso por un lado. Y luego has hablado como una parte de las soluciones que pensemos como país, como nación, has dicho. ¿Lo podéis explicar un poquito mejor para que no se alinee con otros pensamientos de nación? Gracias. La última pregunta, venga. Y respondes a los 4 y cerramos. No, yo ya no voy a preguntar, es simplemente ya agradecer y cuestionar lo de la educación, porque es verdad que aquí somos unos cuantos y creo que cuando los problemas de la sociedad son muchos, siempre se apunta a la escuela, pero la escuela no tiene soluciones para todo, y en este caso, con la complejidad de las redes sociales y de todos los problemas mundiales que hay, estamos absolutamente desbordados. Los chavales se mueven en la superficie y entrar adentro es extremadamente complicado. Pero de verdad, la reflexión que has hecho, gracias, porque nos ha hecho pensar, y mira, el debate lo que ha generado, así que gracias. Un placer. Bueno, respondo brevemente, trataré de tocar todos los puntos, pero daría para otra conferencia solo esta última ronda. Educación, y así respondo a dos a la vez. Totalmente de acuerdo con que la educación debería ser una política de Estado, por encima de la dialéctica partidista, que es bienvenida y sana, esencial en democracia, pero debería estar en otros ámbitos. Creo que la política educativa debería ser una política de Estado y, por supuesto, la educación no tiene la solución para todo, evidentemente, pero yo abogo para una reflexión que conduzca a invertir más recursos en la educación y que pues sea ese el pilar para generar una ciudadanía con espíritu crítico que sepa defenderse en ese nuevo mundo en el que nos adentramos. Y entonces puedo enganchar con la manipulación que mencionaba usted. Por supuesto, la manipulación no discurre solo por el camino de las redes sociales, y no tengo inconvenientes de reconocer que en el sector de los medios tradicionales también hay graves problemas, porque la polarización también genera efectos nefastos en ese segmento y hace que muchos abracen un periodismo militante, que es un periodismo que no es parte de la solución, es parte del problema. Es un periodismo que al final solo habla digamos, al círculo de los convencidos, que no consigue crear puentes y no consigue crear lo que tiene que hacer el buen periodismo independiente, que es tejido compartido de hechos contrastados sobre los cuales luego después se generan las opiniones, el debate público. Y no se está haciendo por muchas razones, porque son parte de la espiral de polarización y además porque hay un problema de financiación muy profundo. No sigo más porque habría mucho que decir, pero la defensa de la señora entiendo perfectamente, lo respeto, pero creo que es necesario entender que sin inversión en defensa seremos vasallos. Podemos aceptarlo, pues entiendo que usted no esté convencida. España está en un lugar bastante privilegiado, no expuesto a los riesgos de otro. Si usted viaja a otras partes de Europa, sentirá el miedo que tienen y sentirá que no se fían de que españoles, italianos y otros estemos allí para ayudar. Y estamos en un proyecto común, que es el único que nos puede permitir estar en este mundo. Y tal como este país ha recibido mucha solidaridad de otros, por ejemplo, con 80.000 millones de ayuda a fondo perdido en la pandemia, y antes con fondos estructurales, este país ahora debe entender la crisis de otros que están al lado de alguien que mueve tanques y cohetes. Y que la única manera de salvarse es disuadir. Si no se disuade, pasan cosas. La disuasión, desgraciadamente, pasa por disponer de fuerza. Y yo creo que es necesario, pero respeto plenamente que usted crea que no. Bueno, pues agradecemos a Andrea estas palabras, y antes del cierre y los agradecimientos y el aplauso final, dos cosas. Una, el libro
está disponible para todo el mundo que lo quiera adquirir en la mesa del fondo. Ahí está Chema, que coge la pasta rápidamente y os da el libro. Y segunda cuestión, le voy a dar la palabra a Manolo, porque mañana esto continúa, ¿verdad, Manolo? Entonces, vamos a terminar. Yo creo que hay que dar las gracias primero a Andrea por tu regalo en nombre del foro. Esto es un regalo. Si no fuese verdad, no te lo digo. Esto es verdad. Acércate al micrófono. Segundo, a vosotros y vosotras, porque habéis dejado vuestras obligaciones, el descanso, vuestros hobbies, y así soñamos juntos. Y así podemos crear una democracia. También a la señora que está al fondo, que nos ha acogido aquí en nombre de la Diputación, con su educación, simpatía y acogida. Y luego mañana tendremos un seminario abierto de 10:30 a 1:30 en la sede del foro, que es en la calle del Molinillo número 3, que pone Residencia Perfecta. Esa reunión es muy importante, llevamos en el foro 23 años, donde no vamos a escuchar, para eso no es nuestra pena ir, sino cada uno peleamos la vida. Tenemos un recorrido, tenemos una sensibilidad, tenemos una manera de leer la vida. Y yo creo que es bueno que haya un sitio donde se pueda hablar, que no sea como el Congreso o la política de hoy, que nadie se escucha, sino que mañana estéis invitados los que queráis. Y si tenéis amigos y amigas que no han podido venir esta noche y quieren venir mañana a dialogar con Andrea, pues buenas noches y muchas gracias. Pues terminamos agradeciendo a Andrea esta charla, a todas y todos vosotros y vosotros, los que habéis intervenido y los que no hemos intervenido de manera activa, pero que nos llevamos ese pozo de esta charla, de este rato de diálogo. A mí me gusta de vez en cuando terminar las charlas, las presentaciones y todas estas cosas con un poemita. Y lo mismo que tú te has referido a Eduardo Montale, con el busca una malla rota en la red que nos oprime, salta, huye, salta fuera, huye. A mí me gustaría terminar con un poema que seguro que conocéis porque lo habréis oído por ahí, y por lo menos el autor, a José Martí, el poeta cubano José Martí, ¿verdad? Dice: cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, ni cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. Andrea, muchas gracias por tu presencia aquí. Gracias. Que mañana, recordemos, es el seminario, como nos ha explicado Manolo, y que quien quiera adquirir el libro pues lo puede hacer al fondo, que no sé exactamente qué precio tiene, pero bueno, os lo dirá Chema, que está ahí al fondo. Gracias y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Es muy amable. Sí, claro. Sí.